La mañana del domingo 1 de julio de 2018, un vecino de Srinagar, en el barrio de Buran, al norte de Nueva Delhi, se dirige a la tienda que regenta la familia Bhatia. Se extraña al encontrarla cerrada, algo fuera de lo habitual, y se dirige a la casa familiar para comprobar si había sucedido algo que les impidiera abrir esa mañana. Cuando llega a la puerta, está abierta. Temoroso entra en el domicilio y sube al piso de arriba. La escena que allí se encuentra no va a poder olvidarla durante el resto de su vida. En el salón principal, 10 cuerpos están colgados en un enrejado del techo. Tienen las manos atadas, los ojos vendados y los oídos taponados con algodón. En la habitación contigua se encuentra en el suelo el cuerpo sin vida de una mujer anciana. En la azotea, el perro de los Bhatia no deja de ladrar. Está atado a la misma reja de donde cuelgan el resto de miembros de la familia. Gurkaran Singh, de 79 años, horrorizado, no puede resistir lo que sus ojos están viendo y sale corriendo de la casa. En este capítulo os cuento la historia de la extraña muerte de la familia Bhatia. ¿Se trataba de un suicidio producido por una histeria colectiva capaz de afectar a todos sus miembros? ¿Alguien les había convencido para realizar un ritual que acabó causándoles la muerte? ¿O hay algo más? ¿Podría un individuo o varios acabar con la vida de 11 personas en una misma casa, asesinándoles de esa manera? Lo macabro y singular del caso conmocionó a la población india y dejó perplejos a la policía e investigadores que se veían desbordados por la gran cantidad de incógnitas que lo rodeaban y que hoy os voy a relatar. Soy Sandra Zeta y os voy a contar lo que sucede cuando cae la noche. Los gritos se oyeron por toda la calle. Cuando la policía llegó al domicilio, una multitud de vecinos se agolpaba en la puerta. Se había corrido la voz del macabro hallazgo. A las 8:30 de la mañana, la zona era un caos lleno de curiosos y miembros de la prensa ansiosos por saber qué es lo que había sucedido en esa estrecha calle de Srinagar y ser los primeros en dar la noticia. En las redes, un vídeo se hacía viral. Esa mañana, antes de que llegara la policía, alguno de los vecinos había accedido a la casa y había grabado con su móvil la macabra escena. El mundo fue testigo de lo ocurrido a través de esas terribles imágenes. La bomba estalló y las dudas de lo que realmente había sucedido se desataron. En el primer piso se encontraban atados al techo ahorcados 11 cuerpos, 4 varones y 7 mujeres, de edades entre los 15 y los 80 años. Todos miembros de la misma familia y que residían en el mismo domicilio. 9 de ellos estaban juntos. Otra mujer estaba en otra zona más apartada de la habitación y la anciana se encontraba en el suelo en otra estancia.
Algunos de ellos tenían las manos atadas con cables, los ojos vendados y algodón en los oídos. Los investigadores no podían descartar cualquier hipótesis de lo sucedido. ¿Había algún móvil para que se tratara de asesinato múltiple? ¿O era un caso de suicidio colectivo? Los Bhatia eran una familia típica india. No había nada extraño en ellos. Estaban muy unidos y tenían muy buena relación. En la casa convivían 3 generaciones: los abuelos, los padres y los hijos de estos. La anciana, Narayani Devi, de 80 años, matriarca de la familia. 2 de sus hijos varones, Bhuvnesh, de 50, y Lalit, de 45, con sus respectivas mujeres, Savita y Tina. También su hija Pratibha, de 57, y 5 de sus nietos: Menka, Nitu y Dhruv, hijos de Bhuvnesh y Savita; Shivam, hijo de Lalit y Tina; y Priyanka, hija de Pratibha. En la cultura india, la familia es una institución muy respetada, con una jerarquía definida, donde cada miembro tiene su papel en la misma y lo cumple. Eran personas formadas, tenían estudios y estaban perfectamente integrados en la comunidad. De origen campesino, los Bhatia abrieron un par de tiendas en Buran. Ahora regentaban un colmado justo debajo de su casa. Eran muy queridos por todos sus vecinos y solo tienen buenas palabras hacia ellos. Destacan que era una familia muy generosa y religiosa. Los familiares de Savita y Tina, las esposas de Bhuvnesh y Lalit, no dan crédito a lo sucedido. Recuerdan con profunda tristeza tras su muerte la magnífica relación que había en esas parejas y lo felices que eran. Mantenían el contacto con ellas a pesar de vivir lejos de la capital y jamás tuvieron ningún motivo para preocuparse. El 17 de junio de 2018, apenas 14 días antes del suceso, los Bhatia habían celebrado la pedida de mano de Priyanka. Fue un día lleno de felicidad, donde familiares y amigos se reunieron para compartir ese momento. Nada hacía sospechar la tragedia que se avecinaba. Los otros hijos de Narayani, que no convivían en la casa, creían firmemente que se trataba de un asesinato. Ninguno de los familiares aceptaba que se tratase de un suicidio colectivo. Era imposible que hubiesen hecho algo así. Tenía que haber otra explicación. La opinión pública se aferró a esa idea. Presionaban a la policía para que hicieran su trabajo y encontraran a los culpables de ese crimen. Una de las primeras hipótesis en torno al asesinato era que hubiesen sido colgados después de haberles matado. Pero en la casa, los investigadores no encontraron signos de violencia. Estaba todo en su lugar y aparentaba absoluta normalidad. Las sogas del enrejado estaban colocadas de forma equidistante, lo que parecía que se había hecho de forma cuidadosa. Había signos de forcejeo en el cuerpo de Bhuvnesh que mostraban que había intentado liberarse y se había soltado una mano. Los más jóvenes tenían las manos y los pies atados con fuerza y no podían haberse movido. Tenían los ojos y la boca tapados con cinta y algodón taponando los oídos. La anciana estaba de lado, en el suelo, junto a su cama, en la otra habitación. Tenía también atado un pañuelo alrededor del cuello y las marcas de un cinturón en el lateral del mismo. Todo muy sospechoso y que seguía sin esclarecer qué había podido suceder en aquella casa. En el exterior había una cámara enfocando a la calle. Se analizaron horas y horas de imágenes, pero en ellas solo aparecían los miembros de la familia.
El 30 de junio, la noche anterior al terrible hallazgo, se podía ver a Tina y a su hija Nitu transportando unos taburetes, y más tarde al joven de 15 años Shivam saliendo del taller de contrachapado que regentaba su padre Lalit con un rollo de cable y lo llevaba a casa. No había rastro de ningún extraño entrando en el domicilio de los Bhatia esa noche. Registraron exhaustivamente la casa en busca de respuestas. Encontraron restos de una pira con cenizas que indicaban que la noche anterior habían realizado algún tipo de ritual. Buscaron alrededor del altar por si hubiesen dejado alguna nota de suicidio. En su lugar había un diario. En total encontraron 11 diarios escondidos en la casa. Las anotaciones más antiguas eran de 2007, la última, justo antes del suceso. 11 diarios que abarcaban 11 años. En medio del caos absoluto que reinaba en la calle, 11 ambulancias llegaron al lugar y trasladaron los cuerpos a la morgue para realizarles la autopsia. Esa misma mañana, el caso había alcanzado tal magnitud que la presión mediática por ser los primeros en dar la noticia y encontrar una explicación a lo sucedido empujó a los periodistas a una carrera por la exclusiva. En la búsqueda de respuestas, los medios de comunicación lanzaron todo tipo de teorías, a cada cual más rocambolesca. Se centró la atención en la posibilidad de que se tratara de algún ritual inducido por algún gurú que estuviera relacionado con la familia. Algo sobrenatural planeaba sobre esas muertes. Había que encontrar alguna explicación fuera de lo normal a ese extraño suceso. La numerología resaltaba el simbolismo del número 11. 11 era el total de víctimas. 11 barrotes de hierro formaban el muro frontal de la casa. 11 ventanas coronaban uno de los laterales de la vivienda. Pero lo que más llamó la atención fueron las 11 tuberías de plástico abiertas, 4 rectas y 7 acodadas hacia el suelo, que había en otro de los muros de la casa. Coincidían en número con los 4 varones fallecidos y las 7 mujeres. Incluso encontraron similitud en su disposición con las de las sogas con las que habían sido ahorcados. Se llegó a insinuar que esas tuberías abiertas, aparentemente sin sentido, se habían instalado de ese modo para que tras el ritual sus almas pudieran salir por ellas. No creyeron las explicaciones del contratista que las instaló cuando dijo que eran para ventilación y que las acodadas no se cortaron por simple dejadez de sus empleados. Todo de lo más surrealista, sensacionalista y sin lógica alguna. En medio de todo este revuelo de teorías numéricas sin sentido, los investigadores examinaron los diarios encontrados en la casa y leyeron detenidamente cada una de las páginas que había escritas. En los diarios se detallaba minuciosamente el día a día de la familia, pero también era una especie de guía para ellos. Había escritas todo tipo de indicaciones de cómo tenían que vivir, cuáles eran las cosas que hacían mal y cómo debían corregirlas. Cada día todos los miembros de la familia consultaban ese diario para saber cuáles eran las labores que debían llevar a cabo cada uno. Parecía como si alguien ajeno a ellos les estuviese dando instrucciones precisas, además de transmitirles todo tipo de supersticiones y creencias. Un gurú o mago tántrico podría haber ejercido ese poder sobre ellos. Pero las investigaciones de la policía lo descartaron por completo. No encontraron a nadie que se hubiese acercado a la familia hasta el punto de influirles de esa manera y diese ese perfil. Entonces,
quién había escrito esos diarios. Cuando falleció el patriarca de la familia, Bhopal Singh, un hombre sencillo y de origen humilde, Lalit ocupó su lugar como cabeza de familia. A pesar de ser el menor de los hermanos varones, era respetado por todos y todo el mundo hacía lo que él decía. El vínculo de Lalit con su padre no se rompió tras su muerte, se intensificó. La primera anotación de los diarios es de septiembre de 2007, justo después de la muerte de Bhopal Singh. Desde ese momento queda reflejado en los diarios que Lalit recibía la visita de su padre en sueños. Hablaba con él y hacía todo lo que éste le ordenaba. A través de los escritos en los diarios, compartía con su familia todo lo que le transmitía su padre. Bhopal hablaba a través de su hijo. Poco a poco Lalit fue adoptando los mismos comportamientos de su padre. Incluso su voz sonaba igual. Llegaron a creer que estaba poseído por su espíritu. Toda la familia acabó aceptando que todas esas instrucciones venían del padre fallecido. Ignorad vuestra voluntad. Haced caso a los diarios. No os preguntéis de qué sirve. Cuando llegue el momento clave, se abrirán vuestros ojos. El hecho de que a partir de ese momento las cosas empezaran a ir mejor en la familia, tanto a nivel personal como económico, reforzó la creencia de que era gracias a seguir las indicaciones de Lalit. Su mujer Tina y toda la familia le apoyaba incondicionalmente y cada vez estaban más sometidos a él y a los mandatos del diario. La autopsia confirmó que la causa de la muerte fue el ahorcamiento. Las dificultades físicas de la anciana hicieron que tuviese que realizar el ritual tumbada, y por eso se encontraba en una posición diferente a los demás. Tenía unas lesiones que podían deberse al hecho de que alguien la hubiese sujetado con fuerza. Los niños más pequeños tenían unas ataduras más fuertes que el resto para que no pudiesen deshacerse de ellas. Tal vez por la dificultad de convencer a un niño para que se suicide. En cambio, las ataduras de las manos de Lalit y Tina eran diferentes, y las piernas ni siquiera lo estaban. Debieron ser los últimos en completar el ritual para asegurarse que el resto lo hacía correctamente. El ritual había empezado 7 días atrás. En una anotación del diario del 24 de junio de 2018, se hablaba de un ritual que consistía en imitar las ramas colgantes del árbol baniano. Se marcaba la hora a la 1 de la madrugada. Lalit iba a ser el encargado de atarlos e indicar el inicio. La duración sería de 15 minutos, y al final del proceso, el padre vendría para salvarles. Nada debían temer. Todo iba a salir bien. En vuestras últimas horas, mientras vuestro último deseo se cumple, los cielos se abrirán y la tierra temblará. No entréis en pánico y empezad a cantar el mantra más alto. Vendré a salvaros, os descolgaré y ayudaré también a los otros. Lalit tuvo sometida a toda su familia a 11 años de manipulación, que los llevó a cometer un acto totalmente incomprensible para cualquier persona ajena a esa situación. El menor de los hermanos tuvo una buena infancia, siendo el más querido y el más consentido por todos al ser el más pequeño. Un año antes de mudarse a Delhi, en 1988 sufrió un accidente de moto. Estuvo días hospitalizado muy grave, con lesiones en el cráneo. Pero ese no sería el único incidente que golpearía la vida de Lalit. En 2004 estaba trabajando en un taller de contrachapado.
tuvo una fuerte discusión con su jefe a causa de desacuerdos con el salario. Después de esa pelea, alguien le encerró en el taller. Le pegaron una paliza y le dejaron ahí mientras prendían fuego al local con él dentro. Logró salvar su vida de milagro. Pero las secuelas que sufrió cambiaron su vida radicalmente. Perdió la voz y dejó de hablar. No se sabe a ciencia cierta si se trataba de un problema completamente físico, algo improbable ya que no había indicios de ninguna enfermedad o lesión que pudiera causarle la afonía total, o si era debido al trauma psicológico sufrido. Dejó el trabajo y su carácter cambió por completo. Recuperarse de algo así es muy difícil, sobre todo si no se recibe la ayuda profesional y médica adecuada. Simplemente decidieron enterrar lo sucedido y jamás se volvió a hablar del tema. Fue tras la muerte de su padre que empezó a oír su voz. Se comunicaba con él y fue gracias a él y a sus indicaciones que Lalit volvió a hablar durante uno de los rezos que éste le había dicho que debía hacer para poder recuperar la voz. Este acontecimiento, sumado a que su vida había mejorado desde que seguían todas sus indicaciones, hizo que la familia acabara teniendo una fe ciega en Lalit. Se convirtió en una especie de líder de la pequeña secta doméstica en la que se había transformado poco a poco su familia. Los escritos insistían en que obedecieran sus órdenes, y el que no lo hacía era castigado, y eso les funcionaba. Comprobaron que la vida les iba mejor si hacían lo que allí se les indicaba, lo cual reforzó su fe en Lalit, y eso le dio cada vez más poder sobre ellos. Pero ese era su secreto familiar, y jamás contaron nada a nadie. Lalit había sufrido una experiencia muy traumática que no fue tratada de forma adecuada, lo que hizo que posiblemente desarrollara cierta psicosis que le impedía procesar de manera racional los acontecimientos de la vida y le llevó a oír la que él pensaba que era la voz de su padre. El control que había logrado sobre su familia se vio en peligro con el compromiso de Priyanka. Si se casaba y salía del círculo familiar, podía destaparse lo que allí estaba sucediendo. Los días previos a la fiesta de pedida de mano de su sobrina, Lalit había cambiado su actitud radicalmente. Estaba apagado, encerrado en sí mismo y apenas hablaba. Tras la ceremonia, su estado anímico empeoró. Eso preocupaba a su familia y amigos. Tal vez ese fuera el detonante que provocó que se aceleraran los acontecimientos. No podía consentir que una parte de lo que había construido durante tantos años se marchara y se rompiera. Técnicamente apunta a un suicidio. No es un homicidio porque lo hicieron de forma voluntaria, pero no querían morir. En los escritos del diario que describían el ritual se indicaba que debían de desatarse los unos a los otros, pero eso jamás sucedió. ¿Pudo una psicosis colectiva apoderarse de toda una familia y llevarlos a la locura? Se realizó una autopsia psicológica para evaluar psicológicamente a las víctimas y tratar de esclarecer lo sucedido. La psicosis de Lalit se acabó contagiando a toda la familia. No había intención de quitarse la vida voluntariamente. Fue un ritual que desgraciadamente salió mal. Una muerte accidental. Pero lo que realmente sucedió esa noche, lo que hizo que toda una familia aparentemente normal, con estudios y buen nivel cultural, integrada plenamente en la sociedad, creyera ciegamente en su salvación
a través de ese ritual, seguirá siendo un misterio sin resolver. Su secreto murió con ellos, dejando muchas preguntas que jamás se podrán responder. La mente y la psicología humana es un campo que, a pesar de todos los avances médicos y tecnológicos, todavía está fuera de nuestro alcance. Los problemas de salud mental siguen siendo un tema tabú y un estigma en la sociedad, lo cual impide que en muchos casos jamás sepamos la verdad sobre qué es lo que lleva a una persona o un grupo de personas a cometer ciertos actos que escapan a nuestro entendimiento. No podemos esconder e ignorar estos sucesos por muy dolorosos que sean. Es necesario hablar de ellos y ponerlos sobre la mesa para que algo así no vuelva a suceder. Si te ha gustado este podcast, no olvides suscribirte. Sígueme también en Twitter, @podcastlanoche, donde anuncio la publicación de próximos capítulos y para conocer más información sobre los casos tratados. Os agradezco todo vuestro apoyo. Soy Sandra Z y acabáis de escuchar lo que sucede cuando cae la noche.